Aire Juan Manuel Cao. A fondo. Bueno, la feria de nombramientos a la administración de Trump ha convertido Mar-a-Lago en el epicentro de la política nacional. Es como si tanto Kamala como Biden ya no importaran. Así que vamos a repasar los nuevos nombramientos y también tratar de averiguar qué está pasando con Marco Rubio. Pues 24 horas y varios nombramientos después, Trump sigue sin decir una palabra sobre si el cubano americano será o no el primer hispano en convertirse en secretario de Estado, en jefe de la diplomacia estadounidense. Hablaremos también de lo que se está diciendo y de lo que no se está diciendo. Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a Fondo. ¿Quién mejor para descifrar los enigmas de estos nombramientos que Carlos Díaz Rosillo, que fue subsecretario de Defensa, fue director de política de la Casa Blanca, precisamente con el gobierno de Trump pasado, con su administración, director del Adam Smith Center for Economic Freedom, eso tiene su sede en la Universidad Internacional de la Florida, fue profesor de política de la Universidad de Harvard, donde además fue allí pues jefe de una cátedra. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Buenas noches. Quiero empezar, bueno, felicitándote porque no un día, 2 días, 3 semanas antes pronosticaste la victoria de Donald Trump. Vamos a recordar ese momento en que sacabas cuentas en la pizarra. Adelante. Aquí está, 302 a 236 si las elecciones son hoy. Ahora, no son hoy. Todavía faltan 3 semanas, pero si nos dejamos basar en las encuestas y encima de eso tomamos en consideración de que las encuestas probablemente no estén reflejando el verdadero apoyo a Trump, porque todavía hay ese 1 o 2% de gente que no se atreva a decir que votó por él, la ventaja puede ser aún mayor. Así que fue aún mayor. Aún mayor. Fueron 312 a 226. El mismo día de la elección no se atrevían, 10:30 y todo el mundo ahí frenando y frenando. ¿Te esperabas, a pesar de ese pronóstico tan exacto, una victoria tan arrolladora en sí? Me esperaba una victoria arrolladora en el colegio electoral. 3 semanas antes, como viste, todo indicaba que iba a ganar por lo menos 302 votos. Y sabía que la posibilidad de que ganase los 7 era muy posible y de hecho lo dije el día antes. Lo que no me esperaba era el margen del voto popular. Es el primer presidente, el primer republicano en 20 años que gana el voto popular, y en las 7 elecciones anteriores a esta los republicanos perdieron el voto popular en 6 de las 7 elecciones. Así que había un patrón del candidato republicano o ganando el voto electoral o no, pero siempre, con una excepción, perdiendo el voto popular. En esta ocasión arrasó con el voto electoral y también con el voto popular. Y bueno, ganó también el Senado, algo que pronosticaste ese día. Lo que pasa es que en nombre de la brevedad lo acorté, y el día antes, 52 a 47, donde está, con los cuales decimos, se ha trabado la bicicleta, y veo que ya lleva 24 horas, es en llegar a los 218 escaños, sí, de la casa, de la Cámara Baja. Así es. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque hay muchos estados, muchos distritos, sobre todo en California, que los cuentan manualmente y se tarda mucho en contar. Y te puedo enseñar, si quieres, en la pantalla cuáles son esos distritos, que vas a ver que todavía no han llegado al 100% de la contabilidad. Y entonces quedan unos 15 distritos que todavía no se sabe quién va a ganar. Tenemos una indicación. 8, el candidato republicano va ganando. ¿Tienes la pantalla sí, lista? Bueno, sí. Pues vamos. El estudio es tuyo, ¿eh? Vamos. No, yo me quedo aquí, yo soy vago. Camina tú. A ver. Bueno, mira, comienzo con... Antes de empezar, una pregunta que es la esencia de esto. Sí. Técnicamente, yo he sacado la cuenta, técnicamente los demócratas pueden obtener la mayoría. ¿De la Cámara de Representantes? Sí, técnicamente todavía pueden. ¿Sí? Regreso brevemente al mapa electoral. Esto es lo que hablamos la noche antes de las elecciones y 3 semanas antes. Habían 7 estados clave. Se sabía que pase lo que pase, la señora Harris iba a tener 226
y Trump iba a tener 219. Y quedaban 7 estados clave. Cada uno de esos estados fue poco a poco votando por Trump, con los primeros 2 que te dije, que era Georgia y Carolina del Norte. Te dije que más o menos un poco después de las 9 de la noche íbamos a saber si esa noche sabíamos o si iba a tardar días. Y efectivamente, cuando Carolina del Norte y cuando Georgia dieron sus resultados, supimos en ese momento que íbamos a saber esa noche y que el resultado iba a ser positivo para Donald Trump. Cada uno de ellos se fue yendo poco a poco a favor de Trump, y es por eso que de esos 7 estados, si se los damos todos a Trump, ahí es donde llega a los 312 votos, que es lo que va a recibir. No lo ha recibido todavía. El martes pasado votamos por una lista de electores. Ahora, el 14 de diciembre, en cada estado, esos electores van a ir a la capital del estado y ahí van a depositar su voto. Entonces, el próximo presidente, que va a ser Donald Trump, va a ser electo en realidad el 14 de diciembre, cuando los electores viajen a la capital de cada estado y depositen su voto. Y puede que un elector decida no honrar Puede que uno más. Eso ha pasado más de 50 veces en la historia de Estados Unidos. Ajá. Nunca ha pasado, como te comenté, de tal manera que cambie el resultado. Aquí tendrían que votar 42 electores de Trump en contra de él, algo que sería prácticamente imposible. Me hablabas del Congreso. Antes de ir al Congreso, disculpa, sí. ¿El muro azul famoso se vino abajo? Este es el muro azul. Este y este. Aquí tenemos este muro azul que hace 4 años votó demócrata y hace 8 años votó republicano. En esta elección regresaron a manos de los republicanos y es por eso que este muro así fue a favor del presidente Trump. Ahora, yo he mirado más adentro, distritos a distritos. Sí. Nueva York, hay una cantidad de distritos que votaron por Trump. Así es. Asombrosos. Nueva York. Mira. Ajá. Este es un mapa muy interesante, no se puede ver mucho, son flechitas. Si la flecha es grande, quiere decir que el resultado, si la flecha es roja, es que fue la elección favoreció más al candidato republicano. Si la flecha es azul, favoreció más a la candidata demócrata comparado con hace 4 años. Casi todo el mapa está pintado de flechas rojas. ¿Por qué? Porque casi todos los distritos votaron más republicanos que hace 4 años, y mira Nueva York, como dices, y mira toda la costa este, la Florida. Fíjate la flecha, el tamaño de la flecha en Miami-Dade, en el sur de la Florida. Una flecha grandísima. ¿Por qué? Porque por primera vez en casi 40 años, el candidato republicano ganó Miami-Dade, que es un condado mucho más demócrata. Entonces, arrasó. Si ves todas estas flechas rojas, el margen de victoria en esta elección, comparado con hace 4 años, fue muy amplio en casi todo el país. Pocas excepciones, pocas flechas azules. Pero veo California... California no ha reportado. California tarda mucho porque se cuenta a mano y es por eso que California va a tardar unos días todavía. También he visto distritos donde uno no imaginaba que podían ganar los republicanos. Así es. El caso de Nevada. Sí. Que es... a ver, esto es una teoría mía, ¿no? Coincide con que ha aumentado el número de hispanos en Nevada. Entonces, toda la teoría de que los hispanos iban a votar demócrata y que los cubanos éramos una rara avis que debía ser exterminada en nombre de no sé qué cosa. Y es primera vez en 20 años que Nevada vota por un candidato republicano. Primera vez en 20 años. Y muchos de estos latinos trabajan en los hoteles, trabajan en el servicio de la hospitalidad. Acuérdate que Donald Trump tiene un hotel precisamente en Las Vegas y conoce el área muy bien. Además prometió que no se iba a pagar impuestos por las propinas. Por las propinas. Así es, eso lo ayudó mucho en Nevada. Ni el overtime. Así es, así es. Pero bueno, seguimos. Si ves el mapa del Congreso que mencionabas, tenemos hasta ahora en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, 206 demócratas, 214 republicanos y 15 que todavía no se han dado datos oficiales. Se necesitan 218 para tomar la mayoría. Faltan 4 en el caso de los republicanos. Aquí están los que ya se han llamado a favor de los republicanos y quedan estos 15 aquí. En 8 de ellos el candidato republicano va ganando y en 7 el candidato demócrata va ganando. Aquí se ha reportado 80% de los votos, 80, 75, 63.
Cuando lleguemos a 100 vamos a saber quién ganó. Pero si estos 8 se van con el candidato republicano, como hasta ahora, y los 7 se van con el candidato demócrata, quiere decir que los republicanos llegarían a 220. Necesitan 222. Necesitan 218. Es decir, 4 más de lo necesario, que es muy, muy poco. Porque si esos 4 cambian de opinión, en algún voto, ahí cambia la cosa. Enferman, no pueden llegar o no a tiempo. pueden llegar. Sabemos que, por ejemplo, uno de esos votos, que es el de la congresista Elise Stefanik, ya no va a estar ahí. Porque eso le iba a preguntar. Trump la nombró embajadora en la ONU. Ahora, mientras se llama a la elección, la gobernadora, que es demócrata, probablemente va a poner a un demócrata. Ahí va un voto menos. Entonces, el margen, en el mejor de los casos, va a ser muy, muy estrecho. Es una buena estrategia de Trump, porque creo que hay otro más, no solo... Hay uno en la Florida. El gobernador DeSantis, indiscutiblemente va a nominar a un candidato republicano. ¿Cómo es la regla? Yo sabía que para el Senado el gobernador puede nombrar, pero tenía entendido que para la Cámara Baja hay que ir a una elección. Para la Cámara Baja hay que ir a una elección, pero mientras se va a la elección, el gobernador puede nominar a un candidato. Hay una fecha, 70 días, creo que es el máximo, ¿no? Sí. Entonces va a haber una elección. ¿No es riesgoso empezar a nombrar a congresistas que puedes después perder y quedarte con un margen tan pequeño? Tiene un riesgo, pero en el caso de la congresista Stefanik, vienen de un distrito bastante rojo en Nueva York, del norte de Nueva York, donde la probabilidad de que gane un candidato republicano es alta. Es un riesgo, pero bueno, si no toma riesgo no hay premio, ¿no? Entonces yo creo que tomó una decisión muy sabia porque va a ser una gran embajadora. La ONU es una entidad que hace básicamente lo que le da la gana, aún en contra de los intereses de Estados Unidos, a pesar de que los Estados Unidos es el mayor financista de la ONU, y necesitamos a alguien que defienda los intereses americanos, y creo que ella lo va a hacer con mucha fuerza. Solo la cafetería de la ONU, una anécdota en la que yo he estado allí, que hay comidas para todas las religiones, todas las costumbres, todos los continentes. Es un gasto que... Sí. Increíble, ¿no? Sí, pero el verdadero problema es que los Estados Unidos financia la ONU en gran parte, y los países de la ONU, que son todos los países del mundo, constantemente votan en contra de los Estados Unidos. Hay que poner orden. El que paga el mariachi pone las canciones. Entonces ahí hay que poner orden. Vamos a una pausa. Cuando regresemos tenemos pendiente el tema. Muy bien, continuamos con esta clase magistral del profesor Carlos Díaz Rosillo, que fue subsecretario de Defensa, director de política de la Casa Blanca, profesor de política de la Universidad de Harvard. Y nos quedamos en el Senado, ¿no? 312 a 226, 52 a 47, disculpa. 52 a 47 es una ventaja importante. Sí, bueno, en realidad es 53. Lo que pasa es que algunos medios de prensa, este es el New York Times todavía no ha declarado uno de los puestos, pero ya sabemos que va a ser 53. Lo que pasa es que hay un conteo que todavía no es oficial, pero sabemos con más del 99% de probabilidad que este número va a ser 53. Entonces aquí ves los estados, aquí van a haber 4, donde se volteó, donde se cambió de un demócrata a un republicano. Los republicanos tenían 49, ahora van a tener 53. Es muy, muy importante. Sí, son ya, en un grupo de 100, son 7 votos de ventaja, ¿no? Así es, y hay un par de republicanos que sabemos que no simpatizan mucho con el presidente Trump, que pueden votar en contra de él en muchos casos, y ya esos 2 senadoras, ambas, van a tener mucho menos peso, y el Partido Republicano y el presidente Trump se puede dar el lujo de perder esos 2 votos y tener todavía 51, que es una mayoría. Aunque tenga 50, tiene una mayoría. ¿Por qué? Porque en el caso de un empate, el vicepresidente rompe el empate. Entonces J.D. Vance, como vicepresidente, puede romper el empate. Trump necesita 50 senadores para tener mayoría y tiene 53. Tú nos explicabas la vez pasada que la importancia del Senado es que ellos son los que aprueban las nominaciones al gabinete, a los ministros, a los secretarios. El Senado es muy importante porque aprueba todas las nominaciones del presidente a los cargos como los cargos del gabinete, a los embajadores y también a todas y cada una de las nominaciones judiciales, a todos los jueces de los 3 diferentes niveles de cortes federales, que es la Corte de Distrito, la Corte de Apelación y la Suprema Corte. Sin tener que bajar a la Cámara. Solamente el Senado. Solamente
el Senado. Y los tratados internacionales también tienen que ser ratificados por el Senado. Así que el Senado tiene ese gran poder que fue parte de la clave y va a ser una de las claves del legado del presidente Trump en su primer gobierno, que es poner a jueces federales desde las Cortes de Distrito hasta las Cortes de Apelaciones, hasta la Corte Suprema, poner jueces conservadores que van a estar ahí por décadas. Entonces el Senado juega un papel importantísimo en las nominaciones del Ejecutivo y en las nominaciones del Poder Judicial. Ahora, una cosa que en la radio que tenemos más tiempo hemos discutido, ¿no? Pero yo creo que aquí también hoy podemos, que es la característica de los legisladores norteamericanos, que es distinta a la de los sistemas parlamentarios europeos, donde votan siempre en bloque. Hay una disciplina de partido y cuando un legislador vota con otro partido le llaman un tránsfuga. De ahí viene esa palabra, en Cuba se usa para hablar de delincuentes, pero que un tránsfuga que se pasa y vota con el partido contrario. Aquí es verdad que los legisladores se deben a sus votantes más que al partido y que pueden votar en contra del partido. Absolutamente, y lo hacen con mucha frecuencia, sobre todo los senadores que son mucho más independientes. Aquí los partidos políticos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, como tales, son muy débiles. El partido no tiene la autoridad de exigirle ni a un congresista ni a un senador que vote de una manera u otra. Entonces los senadores y los representantes son mucho más independientes y se deben a sus distritos. En un sistema parlamentario tienen que votar de manera partidista porque si no pierden la mayoría en el Parlamento y por lo tanto pierden el poder ejecutivo. Acuérdate que en un sistema parlamentario el primer ministro es electo por el Parlamento. En el momento en que no tengas una mayoría, pierdes el control, entonces hay un voto, se llama un voto de confianza y el primer ministro sale. Aquí en Estados Unidos no, el Ejecutivo es totalmente independiente del Legislativo y los senadores y los representantes votan según los intereses de cada uno de sus distritos o estados, no según la línea partidista. Y claro, porque si quieres... Sí. Ven para acá que te tengo una nueva. Tengo una noticia que acaba de entrar. En los sistemas parlamentarios, una de las diferencias es que el pueblo no vota por el nombre del presidente. Así es. En España, por ejemplo, el nombre de Aznar o el nombre de Rajoy no aparece en la boleta. Es el partido que mayor cantidad de escaños obtiene, pues eleva a la presidencia. Por eso es presidente de gobierno. Así es. Es más correcto que decirle presidente de España. Y usualmente en sistemas parlamentarios, no siempre, pero usualmente son sistemas de muchos partidos donde se empiezan a hacer coaliciones. Claro. Que es lo que estamos viendo en España en este momento. Ningún partido recibió una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, que es la que elige el primer ministro, el presidente de gobierno, y por eso hay coaliciones. El presidente de España hoy día es producto de una serie de coaliciones un poco extrañas, y por eso es un gobierno tipo Frankenstein, ¿no? Gobiernas con tus enemigos. Exactamente. Dicen que la idea es obligarte a negociar. Así es. Pero aquí también... Bueno, pero en España es un gobierno de Frankenstein, de verdad, con el PSOE, con una mayoría, pero no absoluta, y entonces unos partidos pequeños que ideológicamente... no siempre están de acuerdo, ¿no? Se contradicen. Entonces, esa es la manera de ganar, conseguir una mayoría en el Parlamento y si no hay ningún partido que la tenga, empezar a negociar y hacer coaliciones y a repartir ministerios y a repartir cosas. Tengo noticias de...